Hola, ¿cómo están? La siguiente exposición es del alumno José Julián Ramírez Nava del grupo 414. Sin más preámbulos, comencemos. El descubrimiento de América fue uno de los eventos más importantes que se ha conocido a través del mundo, que fue en clave en un punto de inflexión en la historia mundial. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un navegante al servicio de los reyes católicos, emprendió un viaje épico en barco. Su destino era hacia las Indias Orientales. En su expedición contaba con tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón Columbus llegó a aquellos lugares que eran las Indias, pero en realidad eran las Américas. En su encuentro entre dos mundos tuvo consecuencias históricas enormes, marcando el inicio de la colonización europea de América, así como el intercambio cultural, económico y biológico entre Europa y las Américas. Sin embargo, la importancia en cuarta que el descubrimiento de América en una perspectiva y a que los pueblos indígenas los habitaban. Se podría decir que la población ya estaba desde antes. No fue descubrimiento, sino fue hallazgo. Tras el primer viaje de Colón se produjo una exploración de colonización por parte de otros navegantes conquistadores europeos como el famosísimo Hernán Cortés, que llegó a México y ofreció lo mismo. Pero esta información abasto imperiales coloniales europeas intercambiaron muchos bienes, culturas y también enfermedades. Entre mundos el viaje en la política, en la economía, la riqueza, los recursos naturales, América ayudó a impulsar la economía europea, mientras que las potencias europeas compitieron por el control de las colonias de Nuevo México hasta, hasta la Edad Moderna. La Edad Moderna estuvo involucrado en la historia aquí los aspectos más importantes y manera cronológicamente. El reconocimiento siglo XIV y siglo XVI surge en Italia y se caracterizó por renovar un interés en la cultura clásica grecolaitina, el humanismo, el individualismo y el desarrollo de las artes y, y los comercios. Es una época de grandes logros intelectuales, artículos y científicos. Descubrimiento geográfico siglo XV al siglo XVI. Exploradores como Cristóbal Colón, vascos de Goma, Hernán Cortés, entre otros, acababan de hacer viajes en el descubrimiento y colonización de nuestras tierras americanas, África y Asia. Esto tuvo impacto significativo en la expansión del comercio, el intercambio y la cultura y la globalización. Reforma, Reforma protestante, siglo XVI, encabezado por Martín Lutero en 1517, con la publicación de sus 95 tesis, la reforma protestante desafiaba la actitud de la Iglesia católica romana y conduce a una distancia del artinismo, vacas dominaciones como el teutonismo, colonismo, comunismo y evangelicalismo. El absolutismo, surgimiento y régimen del absolutismo en Europa, donde man, manoros como Luis XVI de Francia consolidó el poder absoluto sobre sus territorios, limitados los poderes de la nobleza, controlado la admiración y la economía. La Ilustración, un movimiento intelectual que promovió la razón, al igual que la ciencia, la tolerancia y el proceso social. Filósofos como Vol Voltaire, Montesquieu, entre otros, cuestionaron las estructuras de poder establecidas y abogaron por la libertad del individuo y el gobierno representativo. La Revolución Atlántica Americana y la Revolución Francesa marcaron fin del antiguo régimen y formar gobiernos basados en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En ese periodo también vio surgimientos de las primeras formas de capitalismo que han desarrollado las empresas comerciales, barcos, barcos y mercados financieros, imperios coloniales, potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos establecieron
vastos imperios coloniales en América, África y Asia. Estos, estas colonias proporcionaron recursos naturales de mano de obra, también metrópoli, pero también dieron lugar a un conflicto de explotación. También están los conflictos de la guerra. La moderna, la moderna estuvo marcada por numerosos conflictos y guerra tardó dentro de una Europa a nivel global. Ejemplos incluyen las guerras religiosas, en las guerras de 30 años, las guerras napoleónicas y otros conflictos coloniales y territoriales que, que tuvieron un impacto duradero en la historia mundial. El declive del feudalismo. A lo largo de la Edad Moderna, el sistema feudal medieval fue reemplazado gradualmente con nuevas formas de organización social y económica, basadas en la centralización del poder estatal, el crecimiento del comercio y la industria y la movilidad social. La Revolución Industrial fue, fue el periodo histórico que transformó la sociedad económica y la tecnología a nivel mundial. Comenzó en Gran Bretaña durante el siglo XVIII y se extendió a países europeos y luego al resto del mundo durante el siglo XIX y siglo XX. Estos resultados se caracterizó por serie de innovaciones tecnológicas en las máquinas de vapores, mecanización de la industria textil, desarrollo de la siderurgia, invención de las locomotoras a vapor, la expansión del ferrocarril, entre otros avances. Estos cambios impulsaron la producción en masa, aumentando aumentando la eficiente producción de bienes y cambiaron radicalmente la forma en que personas trabajaban y vivían. La revolución industrial trajo trabajos consigo importantes cambios sociales, como como el crecimiento de las ciudades, surgimiento de clases obreras industriales, la urbanización masiva, la creación de nuevas formas de organización laboral, entre otras más, y el consumo de bienes. Aunque la revolución industrial trajo consigo enormes beneficios en términos de producción y avances tecnológicos, también se dio desafíos sociales como la explotación laboral, la condición de trabajo, peligros de desigualdad, la economía y degradación ambiental. Estos problemas han sido un debate que ha llevado a adopción política y regulación laboral mediante a lo largo del tiempo. Profundizando un poco más, la revolución marcó fundamentos en la forma que se organizó la producción económica. Antes el periodo de mayoría llevaba meses o años en producirse, ahora era más eficiente y más rápido. Esto nos podría decir que ayudaba mucho en la economía, pero sin embargo hubieron muchos despidos en esos años, debido a que ya no era necesario tener tantas personas, porque ya todo se podría reemplazar con una máquina. Se podría decir que, comparando con la situación, hasta hoy en día también se puede llevar estos casos de que ya se vayan despidiendo personal poco a poco. Esto se compara en los supermercados y entre otros lugares de comercio.